Bueno, que ya hemos empezado en realidad. Hemos empezado a hablar, Miguel. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo voy a estar? Yo empiezo las entrevistas siempre preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Joder, pues seguro que todo el mundo te pregunta, no lo sé muy bien. No, te responde, no lo sé muy bien. Cosas muy extrañas. Creo que es una pregunta que no se hace. Claro, claro, es verdad. Pues la verdad es que no lo sé, empecé sobre todo cuando era pequeño, cuando tenía 18 escribiendo cosas y de alguna manera quería ver ese mundo que escribía como siendo plasmado, ¿no? Como mucho más real. Luego me di cuenta que el cine no tenía nada que ver con la literatura y al principio todo lo que hacía era muy literario y la imagen fue ganando peso también en mi imaginación y entonces ya intenté trasladar todas las ideas que tenía en la literatura con el peso de la imagen, que no es fácil, que siempre las ideas literarias te excitan mucho más la imaginación y las ideas fílmicas son mucho más fascistas porque lo que ves está ahí, entonces está ahí y tiene mucha fuerza, entonces cómo conseguir que esas ideas, esas imágenes se conviertan también en algo un poco más sugerente y poético, es decir, lo tienes que literaturizar o como se diga, no sé, y entonces bueno, empecé eso con 18 años, empecé escribiendo con un amigo que él rodaba y yo escribía, hasta que pronto me di cuenta, bueno, a lo largo de los años que tenía que empezar a hacer mis propias historias, porque sentía, yo creo que era el único capaz de captar el sentimiento que yo quería transmitir, no otras personas, ¿no? Aunque luego he hecho muchas cosas con otros amigos también, con mi amigo Eric, siempre muy cercano y muy, nada profesional, muy cerca de la amistad y además muy cerca también del mundo de la música, donde me he movido también, del punk. Sí. ¿Tú te vas a trabajar a Etiopía? ¿Te vas a trabajar te vas allá a trabajar y surge la idea de, ¿qué hiciste allí exactamente en el trabajo en Etiopía? Bueno, yo fui en el 2008 porque conseguí una beca en la Embajada de España para trabajar de gestión cultural. Pues una beca maravillosa, que no creo que exista ya. La han cortado. La habrán cortado, no sé, yo creo que ya no existe. Y era, bueno, trabajabas en la embajada y en la cooperación organizando todas las cosas que tenían que ver con la gestión cultural, desde festivales hasta... Bueno, era un trabajo muy bonito porque permitía viajar bastante, conocer el país, conocer a la gente, a diferentes actores culturales, músicos, espacios, lugares, ¿no? Así estuve 2 años, luego me contrataron de otra cosa, también para hacer un estudio allí y allí estuve, ¿no? Y esto pues, todas las ideas que yo tenía en España y no me hacían ni caso, la verdad, pues intenté volverlas, o sea, seguir la misma dinámica pero ahora rodando en Etiopía y me fue un poco mejor porque yo creo que la materia era diferente simplemente, ¿no? que en España, pues tanto los personajes que te puedes encontrar como los paisajes cambiaban, aunque las ideas eran muy similares, ¿no? Muy parecidas. Porque la primera idea de rodar Cramps era aquí en España. No, Cramps siempre se pensó para rodarse en Etiopía. Nació allí, ¿no? Sí, nació allí. Yo hice antes de Cramps varios cortos allí en Etiopía. Uno era Chikerale, que era este del clon de Hitler que va por los bares en Addis Abeba y se ríen de él. Y otro era Where is my dog, que es un tío rico de Addis Abeba que pierde a su perro y contrata a unos chicos de la calle para que lo intenten encontrar por la ciudad. Luego hice un documental también sobre un atleta de 95 años que todavía sigue corriendo, ahora tiene más de 100 y sigue corriendo. Es alucinante, sí, y se quedó al final una piececita documental. Hice varias cosas, ¿no? Y entonces todas estas películas anteriores me fueron dando ideas para hacer Cramps, especialmente las últimas que hice. ¿Y todo nace a través del paisaje, de las ideas que tienes y de este actor tan peculiar? Sí, realmente sí, todo nace acerca de, primero una reflexión acerca de la globalización en el mundo a través de sus objetos, porque,
qué tipo de objetos y qué tipo de relaciones, qué tipo de crecimiento está sufriendo hoy Etiopía y Addis Abeba, que en realidad es como el crecimiento de cualquier país del mundo, ¿no? Como en España, se está dubaizando, ¿no? Claro, Addis Abeba es una ciudad en construcción, se está llenando de hormigón, se está llenando de objetos alienígenas para lo que había sido una ciudad bastante tradicional durante muchos siglos, ¿no? Aunque, bueno, siempre ha ido cambiando, ¿no? Pero entonces se introducen todo tipo de objetos, todo tipo de dinámicas del trabajo diferentes, ¿no? De una gran ciudad en crecimiento. Y esto me hacía pensar, y luego también los paisajes, muchos de ellos abandonados, que representan futuros posibles que nunca fueron realizados. Por ejemplo, la bolera, que quedó ahí abandonada en los años 60, que representaba un espacio diferente. Por ejemplo, las vías del tren, estas abandonadas, son de la Unión Europea del 2009. Pues todo tipo de proyectos abandonados que llevaban el país hacia un lugar diferente. Y claro, luego mi actor fetiche, Daniel Tadese. Porque lo descubres en un montaje de bodas de sangre. Sí, lo descubrí en un montaje de bodas de sangre. Me hubiera encantado verlo, ¿eh? Sí, y sí, se había transformado la obra de Lorca en una comedieta allí, y a mí me sorprendió mucho, bueno, por sus características, ¿no? Te llevaba a lugares completamente diferentes a los que estamos acostumbrados, que son mucho más estándares. Siempre te dicen, en una película tienes que poner un tío guapo, tienes que poner un tío militar, ¿no? Y a mí me parece que él representa otra cosa, representa o te lleva tus sentimientos hacia otro lugar completamente diferente de los héroes. Mira muy bien este chico, mira muy sí. bien. O sea, con la mirada compone mucho lo que es el personaje y el espacio que está recorriendo, ¿eh? Pues yo creo que sí, yo creo que él normalmente trabaja en comedias muy histriónicas y yo le dije, tío, no me interesa tu personaje de comedia, lo que me interesa es que seas tú mismo, entonces no te preocupes, tú estate allí, simplemente estate allí viendo lo que ves, y yo creo que él lo entendió muy bien y realmente está allí, o sea, tampoco hace una interpretación que tenga que arrastrarte hacia ningún lugar, simplemente está allí, y es bello la manera que tiene de estar y su propio retrato, su propia manera de estar en el mundo, ¿no? A mí también uno de los personajes que me encanta es el que almacena objetos y comercializa con ellos, y dices tú, qué absurdo es todo esto, ¿no? Porque ¿para qué? ¿Y para quién? O sea, creo que eso define mucho en el mundo que vivimos. Pero ¿para qué tienes esto? ¿Y para qué lo compras? Pues efectivamente, esa parte de, digamos, toda esa reflexión me surgió de un programa que hay por la tele, que se llama The Pawn Shop, o algo así, sí, como la casa de empeños. Sí. Que lo ponen yo lo veía cuando estaba en Madrid, que no tenía mucho que hacer, la verdad, no tenía trabajo, ni no tenía nada, y después de comer me ponía lo de la casa de empeños. Y era un programa curioso porque, por un lado, a mí me enrollaba ese programa porque te hablaba de los objetos. Y es interesante que la gente tenga la memoria de los objetos, de dónde salen, hacia dónde, por qué, cómo se producen, o sea, y estaba bien como curiosidades. Lo malo es que, claro, siempre unía a ese objeto a un valor económico. Entonces, aunque te hubiera dicho todo cosas preciosas del objeto, luego al final la tía decía, bueno, pero ¿cuánto cuesta? $10, joder, y se anulaba todo lo que había dicho, ¿no? Porque todo se tenía todo tenía que corresponder a un valor económico, ¿no? En vez del objeto en sí. Entonces había esa dualidad en el programa. Y qué pensando, la dualidad después del apocalipsis se mantendría seguramente. Porque sitúas tu película en un apocalipsis, pero súper lejano de lo que ha ocurrido, de lo que conocemos nosotros, porque la memoria no existe. Hay que dotar de memoria a los objetos y a las cosas. Lo único que sabemos es que esta pareja, que yo creo que es muy bonita la historia de amor que tienen, y quieren visa su planeta, o sea, que no están ni en el suyo, o sea, no sabes ni de dónde vienen, ¿no? Claro. Parece todos son fantasmas o sombras de lo que fueron, ¿no?
Totalmente, creo que la clave de la película no está en cuándo sucedió en el apocalipsis, ni si sucedió, sino la desmemoria. Entonces, realmente, en un futuro que empieza con la desmemoria total, donde tú no sabes muy bien ni dónde naciste, ni quién eres, ni de dónde vienen esos objetos, ni realmente, entonces, la película se convierte también en una especie de intento de cada uno de los personajes de construir su propia memoria y inventarse su propia memoria, porque realmente la memoria está construida también sobre falsedades. Totalmente. Puede ser la memoria nacional, la memoria identitaria, todo siempre está construido sobre invenciones, ¿no? Y la memoria biográfica también. Entonces en la película hay este intento de construir una memoria sobre lo que uno puede tener, entonces es la memoria de los objetos, la memoria de tu propia vida, sobre elementos que son sugerentes pero que podrían ser o no, o podrían ser verdad o no, no importa la verdad, lo que importa es ese intento de darle sentido a la vida, ¿no? A tu pasado y por lo tanto a tu futuro. Sí, a mí también la chica me encanta también. ¿Dónde es actriz? ¿No es actriz? Sí, Selam Tesfaye es actriz y ahora es muy reconocida. Y sí, ahora hace muchísimas películas en Estados Unidos con los etíopes que viven en Estados Unidos y en Etiopía. Pero cuando nosotros hicimos el casting para la película también era famosa, pero la descubrieron mis productores etíopes en un anuncio de jabón de lavadora. Ariel, vamos. Sí, entonces dijeron, tienes que coger a esta chica. Pero no sé, es que, claro, yo no... Estaba un poco como indeciso, ¿no? Porque, claro, a través de un anuncio de jabón tampoco haces un casting para una película. Pero al final, bueno, salió bien. No, pero también la mirada es muy potente. O sea, todos los personajes que salen en la película, los actores, la mirada es la mirada, o sea, te lleva a un pasado. O sea, a mí la película o sea, no tiene tiempo, y eso es lo que más me gusta. Y hostia, no tiene tiempo. ¿Qué pasaría después de todo? ¿Qué pasaría? Pues yo creo que pasaría esto. No hay tiempo, no hay memoria, no hay nada. Sí, me gusta ese tipo de películas, como antes hablábamos de Velasco Broca, y me gusta en sus películas que no sabes cuándo están rodadas, si hace 50 años, 60 o 10 o el año pasado. Entonces me gusta descontextualizar en el tiempo y no saber muy bien dónde estás ni cuándo estás. Porque creo que eso te sitúa en una posición un poco de vulnerabilidad, donde no sabes muy bien, no tienes los referentes cotidianos que a nosotros nos rodean y que nos dan la seguridad de vivir, ¿no? Entonces te crea ese cortocircuito un poco. Y a los personajes les pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces realmente son retratos de esa gente en esos lugares a través de un sentimiento que es el sentimiento de deslocalización, o sentimiento de pérdida original, o como se quiera llamar, no sé, suena un poco pedante así, pero no sé, como sentimiento como de cierta desorientación. Sí, eso sería la palabra. Me gusta también, la comparo mucho la historia y sobre todo lo que siente el personaje, ese miedo que tiene que vencer a sí mismo. Es el Mago de Oz, me acordaba mucho de la película. Ese viaje que hacen, porque todos van hacia un destino porque necesitan vencer cosas que tienen que vencer por ellos mismos. Sí. Y en el viaje van a descubrir eso, y sobre todo cuando llegan al final, que el famoso Mago de Oz no existe, es una invención, es una patraña, ¿no? Joder, hace siglos que no veo el Mago de Oz, pero... Sí. Y el león tiene que vencer su miedo. Claro, el león era un cobarde, ¿no? Y el de Ojalata tenía que tener corazón o algo así. El espantapájaros me parece que quiere ser humano. Y la Dorothy quiere estar con sus padres, o quiere que le quieran sus padres, ¿no? Son cosas que tienen que vencer por ellos mismos y hacen ese viaje. Y yo a Candy, ¿no? O sea, quiere hacer ese viaje para vencer, ¿no? Y realmente está en sí mismo. Eso, Papá Noel, que no vamos a desvelar qué pasa con él, ¿no? O sea, está más cerca de lo que piensa, ¿no? Pues sí, no se me había ocurrido el Mago de Oz, pero a lo mejor lo tengo ahí como de mi... Pues la tengo que ver otra vez, porque sí, claro, todos los viajes como iniciáticos. El Mago de Oz, que hace muchos años que no la veo, pero sí que me gustaría volver a verla, ¿no? Y que en todos esos viajes iniciáticos, ¿no? O viajes donde uno tiene que descubrir a sí mismo,
Claro, ahí debe estar en el Mago de Oz, ¿no? Cada uno buscar a lo mejor sus debilidades e intentar descubrir quién es, ¿no? En el Mago de Oz a lo mejor es más como una fábula, porque cada uno tiene que vencer como sus miedos o sus debilidades a lo mejor en Cramps, sí, bueno, Danny tiene que vencer sus miedos, sí, pero realmente él sí tiene que encontrar quién es, y él tiene una idea, una ilusión, que es irse a su planeta, y bueno, si veis la peli, pues no sé, hay que ver si de verdad va a ese planeta o no, no sé. Y la primera vez que tienes el corte final de la película, la primera vez que la enseñas a la gente, por ejemplo a los etíopes, ¿qué piensan de tu película? Que una persona foránea viene a su país y habla de algo global, pero con partes muy tradicionales y muy intrínsecas de ellos. Sí, pero mira, no sé, realmente, bueno, eso, no creo que esté hablando de nada que tenga que ver con Etiopía ni con España, ¿no? Si lo que dices tú de procesos globales, ¿no? Que es el proceso un poco de la mundialización. Y entonces, no creo que no hay un ataque a ninguna identidad, ¿no? Y luego también la identidad, pues tampoco existe todo el rato. Claro, o sea, realmente, pues en Etiopía, si la muestro en Etiopía, ¿no? Pues hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que dice, ¿dónde está la ciencia? Si es ciencia ficción. Una señora que se levantó toda enfadada, ¿y dónde está la ciencia? Y hay gente que la considera, porque al final no estamos hablando de identidades nacionales, ¿no? Estamos hablando de la vida de las personas, la biografía, esa película habla de biografías personales y habla de personas que tienen que descubrir quiénes son. Entonces, claro, enseguida rompes esa diferencia entre etíope y no etíope, ¿no? Y se presenta en el Festival de Rotterdam, en el prestigioso Festival de Rotterdam, y cómo son las primeras, qué opina la gente, que ya es un público que vive en un mundo global. Sí. ¿Qué opina de tu película? Bueno, yo creo que cuando la estrenamos allí sí que hicimos casi 5 proyecciones y las 5 estuvieron llenas, estuvo muy bien, la verdad. Y sí, yo creo que lo que les sorprendía a la gente es pues las preguntas que hacían, la manera que habíamos tenido de rodarla, la autenticidad que había detrás de esos paisajes y esos lugares y ese sentimiento, ¿no? Entonces pues la gente hablaba pues, prácticamente siempre de lo mismo, ¿no? De dónde habíamos conseguido esos personajes, cómo estaba hecha la película, y luego pues que eran al fin y al cabo una historia de amor como bastante sencilla y una historia de viaje bastante sencilla dentro de todo ese yo qué sé, de marco que parece como muy confuso, ¿no? Y lleno de detalles y de cosas, pero al final es una historia muy sencillita. Entonces yo creo que la gente más o menos lo entendió bien, y bueno, pues habrá gente que le gustará más y otros que menos, pero... Porque el rodaje, he escuchado por ahí que fue muy dificultoso y hubo momentos de gran tensión. ¿Es verdad esto o no? No, realmente el rodaje fue bastante sencillo. A ver, ¿cómo diría? No, porque sabíamos a los lugares a los que íbamos y no tuvimos grandes dificultades. Siendo lugares que son difíciles porque muchos de ellos tienes que ir a caballo o tienes que caminar muchas horas. Pero sabiendo esto, no fue diferente a nuestro plan. Es decir, no pasaron cosas muy imprevistas, excepto un par, bueno, lo de los Kalashnikov y no sé qué, pero estas son aventuras que yo creo que todo rodaje tiene, y realmente, bueno, son 2 o 3 detalles, pero el rodaje en sí mismo fue sencillo y calculado, sí. Y en este viaje por festivales, que también las películas hacen un viaje tremendo, ¿no? Por festivales de todo el mundo, o sea, ¿qué reacciones te han parecido sorprendentes, ¿no? de gente que te ha dicho algo que no esperabas o que te ha hecho pensar mucho? Pues claro, es que lo que pasa es que las reacciones las he ido integrando en mi pensamiento, porque claro, yo realmente ya ahora no hago las mismas entrevistas que cuando empecé, y yo creo que he ido adaptando todas esas reacciones y comentarios a mi discurso, ¿no? Entonces, pues todo tipo de reacciones como
pues la gente que habla, ¿no? Oye, pues es que claro, no somos Superman, ¿no? En esta sociedad, es que tenemos nuestros límites, como los tiene el personaje de la película, es que soñamos demasiado, nos hacen la sociedad soñar demasiado con cosas imposibles, y pues todo ese tipo de comentarios han ido saliendo y yo las he ido incorporando a mi discurso, ¿no? Todo tipo de comentarios respecto al sentimiento que va junto al paisaje, ¿no? O sea, qué tipo de... Porque a mí no me interesa retratar un paisaje porque es bonito, ¿no? Sino porque te lleva un sentimiento que va también con la música. La gente ha recalcado ¿de dónde viene la música? Ha preguntado, ¿no? Que por ejemplo la hizo mi amigo José, 2 años se pasó en casa haciendo unas cintas de música electrónica y con sus voces y después me dio esas cintas para que yo pusiera en la película. O sea, la música está hecha antes que la película, ¿no? Y pues todo ese tipo de preguntas siempre salen, ¿no? Es lo que más se repite. Porque el trabajo de fotografía es fascinante, o sea, tiene una belleza plástica la película, pero brutal, ¿eh? O sea, yo creo que hay películas con muchísimo más presupuesto que no tienen ese trabajo fotográfico tan... y formalmente también, o sea, todo está muy... Bueno, claro, me habías preguntado sobre la fotografía. Sí, te había preguntado sobre la fotografía y es la estructura formal de la película. La estructura formal de la película, porque está todo como muy... Sí, realmente, a ver, claro, la fotografía es lo que había, porque es que no teníamos iluminación, entonces es una fotografía muy natural. A mí me gusta mucho la fotografía natural, porque creo que es bonito rodar lo que uno ve y lo que está, porque lo que está, si es bello, pues se rueda y ya está, ¿no? Y por otro lado, la estructura formal era muy simple y muy sencilla, también por la propia manera de rodar y la propia manera de la película. Si nos vamos... Podíamos llevar un trípode, ¿no? Pero bueno, eso es lo máximo a lo que se puede llevar, no vas a usar travelings, no vas a usar grúas, no vas a usar... Entonces siempre la mirada se construye, está más o menos a la altura del ser humano, ¿no? O sea, de la cámara al hombro y a la altura de lo que tú podrías ver, a la altura de tu mirada. Más o menos la película está construida así, con ciertas excepciones, ¿no? En planos más o menos estáticos, aunque sea en cámara a mano, y pocos movimientos, para construirlo de una manera bastante sencilla y ir un poco a lo esencial, que es la plasticidad de los lugares y de las personas y el retrato de las personas, sin mucho artificio, ¿no? Está construido así. Yo quería preguntarte, por lo que habíamos comentado en el ascensor, con el grupo este que tenéis de amistad y también de conexiones cinematográficas diversas, pero también hay conexiones pequeñas. Yo veo pequeñas, sí. No veo tan... Pero con Luis López Carrasco, con Ion de Sosa, con Chema García Ibarra, con Velasco Broca, que también... Sí. O sea, que en Sueñan los androides estabais como todos ahí metidos, ¿no? Sí. Este tipo de cine que me parece muy resistente, nacido de la crisis y el contexto económico, pero creo que es el cine sinceramente más interesante que se está haciendo ahora, ¿no? Pues... Después de esto, ¿qué me dices, no? Hombre, me alegro que te resulte interesante. Creo que yo he conocido a estas personas y ahora son mis amigos precisamente a través de nuestras películas, o sea, de nuestra manera de hacer el cine, porque antes no les conocía. Yo conocía a casi todo el mundo, descubrí el trabajo de Chema y Velasco Broca en el 2012, me parece que fue, o sea, hace 4 años, y después les conocí pues hace 3 en Locarno, que Luis presentaba El futuro y yo todavía no había terminado de rodar Los androides. Y a mí me gusta mucho el cine que hacen y pienso que detrás, lo que siempre he pensado, ¿no? Que detrás de tu casa puede haber materia para la ciencia ficción, ¿no? O sea, depende, y en Chema lo demuestra muy bien, sí, rodando en Elche, lo importante es cómo mires a las cosas y cómo las reflejes. No es un cine documental. Lo que me fascina es que es un cine, puede ser imaginativo, fantástico, de ciencia ficción, fantástico, lo que sea, utilizando lo que existe, ¿no? Entonces, el retrato no es un retrato documental, sino un retrato de ficción sobre cosas que están ahí y que podrían ser otra cosa, también, sí, con tu imaginación. Y eso me gusta mucho y me fascina. Y creo que, no sé,
Ahora va Velasco Broca a presentar su nuevo cortometraje, que es alucinante, y no sé, me siento bastante cómodo entre esta gente que hace este tipo de cine fantástico. Me gusta también Sergi Caballero, las dos películas que hizo, La distancia y la de Finisterre, y me gusta también ¿cómo se llama? El de Honor de Caballería, Albert Serra. Albert Serra me gusta mucho también, sí. Creo que todo representa un tipo de cine, sí, basado como pues en, no sé, muchas cosas, ¿no? En una herencia de Buñuel, de la fantasía, de el retrato diferente de las cosas, ¿no? De hecho, Herzog, que tiene mucho que ver también en tu película, o sea, en Aguirre, Locura de Dios, hay momentos de abstracción y de pura ciencia ficción. Y es una película histórica. O sea, se rompe completamente las barreras de los géneros y de la forma, o sea, completamente. Pues tú lo has dicho, claro. Me encanta Herzog y Aguirre especialmente. Sí. Creo que, bueno, él es un romántico, ¿no? Sí. O sea, en el sentido alemán del término, del romanticismo alemán. También, Claro, sí, eso, como romper, claro, el romanticismo va más allá de lo bello para ir hacia lo sublime, ¿no? Entonces lo sublime es aquello que excede todo, ya todo límite, ¿no? Y que excede todo, que va hacia lo alucinante, ¿no? Hacia lo sorprendente, asombroso. Todo eso está en el romanticismo, ¿no? También luego ya en Frankenstein, en El monstruo. Y claro, esa ruptura de todos los límites y llegar hacia lo alucinante, pues a mí siempre me ha atraído. Que también luego podía ser muy nazi, ¿no? Porque te puede fascinar y llevarte hacia sitios horribles, ¿no? Pero sí, es como un poco la fascinación. Sí. Y ahora para terminar, Miguel, yo siempre termino las entrevistas con la misma pregunta, es si recuerdas qué mirada cambió tu mirada como espectador cuando eras adolescente y hubo esa película o esas películas o ese director que dijiste, wow, el cine aparte de entretener puede contar cosas que me interesan, ¿no? Que me hace pensar, ¿no? Claro, pues ¿quién sería de los primeros? Pues yo creo que a lo mejor cuando tenía 18, 19, precisamente Herzog, yo vi, pero ya por casualidad, Herzog y Cassavetes. Los dos de repente me llegaron cuando tenía 18 años, pues empecé por ahí, o sea, no, un amigo me dijo, tienes que ver esto en la filmoteca en la videoteca de la facultad, que iba yo mucho cuando tenía tiempo libre en filosofía, me pasaba a la videoteca esta donde tenían VHS y dije, me han hablado de tal Herzog, lo voy a poner, y Cassavetes igual, y lo voy a poner, y empecé por ahí y conectó muy bien con la vida que llevaba hasta entonces, de pues, la vida de la música, de la libertad un poco del espíritu, o como quieras llamar. Sí, pues Miguel, muchas gracias por este momento y que, no sé, que vaya la película muy bien, que inaugura una distribuidora que nace a través del Rey de Tarragona, el Sur Films, no sé, que la película viaje y sobre todo que la vea la gente, porque yo creo que le va a gustar a la gente. Pues muchas gracias, yo creo que sí, ya la ha visto mucha gente y estoy muy contento, que lleva un año por ahí por los festivales y ahora con lo del Sumsaik y con el Sur, que empieza, a ver si hay la ven más. En el maravilloso Sumsaik, que es fantástico ese cine, pues a ver. Y se come muy bien, ¿eh? Qué bien, qué bien. Pues, esta noche lo voy a descubrir. Pues muchas gracias, Miguel, y que vaya todo muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima película. Muchas gracias a ti.